A nombre del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, me permito darles una cordial bienvenida y enseguida procederé a hacer la presentación de este presidio. Nos acompaña el maestro Vicente Jurado López, director general del CENART. Por supuesto, la presidenta del Consejo Directivo Nacional de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, la maestra Cristina Vizcaíno Díaz. El magistrado en retiro, Luis Fernando Angulo Jacobo. Por supuesto, también el magistrado en retiro, el ministro en retiro, por supuesto, Alberto Pérez Dayán. El magistrado en retiro, Isidro Emanuel Muñoz Acevedo. Y mención especial a la doctora María Gerlich León, directora de Tirando Blanca. Bienvenida. En esta tesitura queremos decirles que la presentación de este libro conlleva un conjunto de anécdotas, historias y por supuesto análisis metódico jurídico acerca de la carrera judicial, por supuesto sus principios, entendido el desafío de las democracias contemporáneas y el papel que juega el Poder Judicial. Para tal efecto me permito, en primer momento, concederle el uso de la voz al maestro Vicente Jurado López, director general del CENART, quien tiene a bien dirigirnos unas palabras de bienvenida. Por favor, maestro. Gracias. Bueno, para nosotros es un placer recibirlos, a todas y todos ustedes. Buenas tardes. El CENART cumple con funciones culturales y como espacio cultural, un espacio nacional, tiene a bien hoy recibir esta presentación de este gran libro y que creo que hoy más que nunca la cultura y las ciencias y las humanidades deben de estar construyendo nuevos saberes y nuevos pensamientos. Creo que hoy nos congratula a toda la familia que hace esta institución el que esté aquí el ministro Alberto Pérez Dayán, que para nosotros es un ejemplo también porque los que tenemos alguna actividad, digamos que política e institucional, pues sabemos de los atinos que ha tenido en esta historia contemporánea de transformación. Creo que el resultado de que hoy estemos gozando de estos espacios democráticos también tiene que ver con un pensamiento jurídico, tiene que ver con las nuevas aperturas que se dan en el gobierno. Entonces, pues estoy muy honrado y a nombre de todo el equipo del CENART de que hoy estén aquí, estamos presentando este libro y pues bienvenidos y bienvenidas a este Centro Nacional de las Artes, que es el pulmón cultural de México. Muchas gracias. A continuación, escucharemos palabras del adoptio sobre la trayectoria del ministro Alberto Pérez Dayán a cargo de nuestra presidenta del Consejo Directivo de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía, la maestra Cristina Vizcaíno Díaz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todos quienes nos acompañan. Nos acompañan en este momento también integrantes del Consejo Directivo Nacional del Colegio, nos acompañan asociados que vienen de Oaxaca, bienvenidos, nos acompaña gente del Poder Judicial, muchas gracias por estar aquí acompañando a nuestro querido Alberto Pérez Dayán. Y bueno, quiero agradecer al Presidium, principalmente al director general del Centro Nacional de las Artes, Vicente Jurado López, por haber hecho posible esta gran presentación del libro La Suprema Corte, Historia y Testimonio. Muchísimas gracias a los magistrados que nos acompañan, Isidro, magistrado Luis, muchas gracias. A mi querida María, muchas gracias por acompañarnos, y a Juan Carlos Vázquez, que también nos acompaña, parte del Consejo Directivo Nacional. En este momento es oportuno dar algunas palabras de laudatio respecto de mi querido Alberto Pérez Dayán.
distinguidas autoridades, integrantes de la comunidad jurídica, académicos, estudiantes, colegas, amigos y amigos, es para mí un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial. Nos convoca un motivo que trasciende el ámbito editorial y se inserta en el desarrollo mismo de nuestra cultura constitucional. La presentación de un libro que por su profundidad, su claridad y su relevancia histórica está destinado a convertirse en una obra de referencia indispensable. Me refiero, por supuesto, a la Suprema Corte, Historia y Testimonio, del ministro en retiro, Alberto Pérez Dayán, querido amigo mío. Presentar un libro es siempre un acto significativo, pero presentar un libro que es, al mismo tiempo, memoria institucional, reflexión doctrinal y testimonio personal, constituye un acontecimiento intelectual de primer orden. No solo se trata de una obra que sistematiza 2 siglos de historia del máximo tribunal de nuestro país. Se trata también de un texto que invita a comprender, debatir y valorar el papel de la Suprema Corte en nuestra democracia. Este acto, por tanto, es doblemente importante. Celebramos la publicación de una obra mayor y honramos al mismo tiempo a su autor, un jurista cuya integridad, formación y trayectoria han dejado una profunda huella en el entramado jurídico nacional. El ministro Alberto Pérez Dayán no solo ejerció con excelencia su responsabilidad como juzgador constitucional. Hoy, mediante este libro, nos entrega también una pieza que contribuye a fortalecer la cultura jurídica y a enriquecer el diálogo público sobre la función jurisdiccional. Para comprender la magnitud intelectual y humana de esta obra, es indispensable recordar brevemente los orígenes y formación del ministro Pérez Dayán. Nacido en la Ciudad de México un 13 de diciembre de 1960, él cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, obtiene una mención honorífica en 1984 y desde muy joven muestra una inclinación profunda hacia el estudio riguroso y sistemático de la ciencia. Inclinación que lo llevaría a continuar su preparación con diversas especialidades y grados académicos. Posteriormente, estudió las especialidades de amparo en Derecho Constitucional y Administrativo, así como la maestría y doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo obtuvo el más alto grado académico, sino que lo hizo con mención honorífica gracias a su tesis Teoría General del Acto Administrativo, texto que con el tiempo se convertiría en uno de los referentes obligados en el estudio del derecho público en México. A su formación nacional sumó una visión comparada mediante estudios en la Universidad de Texas y consolidó su preparación en el ámbito judicial con el curso de especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde obtuvo, por cierto, el primer lugar. No es exagerado afirmar que su trayectoria académica es ejemplo de excelencia, constancia y disciplina. Este bagaje intelectual no constituye un simple antecedente biográfico, es la base sólida desde la cual se construye la obra que hoy presentamos. Un libro como la Suprema Corte, Historia y Testimonio, solo puede ser escrito por alguien que ha transitado con profundidad y experiencia por los ámbitos académicos, judicial y constitucional. Además de su labor jurisdiccional, el ministro Pérez Dayán ha sido un docente incansable. Ha impartido clases, conferencias, talleres y seminarios en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Panamericana, la Universidad de Yucatán, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Veracruzana, la Universidad Marista y muchas otras. Su actividad docente no solo se distingue por la claridad de sus ideas, sino también por la humanidad que caracteriza a los grandes maestros. Quienes han sido sus alumnos reconocen su capacidad para explicar cuestiones complejas de una manera accesible, su disposición para escuchar puntos de vista distintos y el respeto con el que fomenta el pensamiento crítico. Este componente pedagógico es fundamental para entender la estructura
y el estilo del libro. La Suprema Corte, Historia y Testimonio no es una obra destinada únicamente a especialistas. Es un texto, sin sacrificar rigor, explica, contextualiza y ordena 2 siglos de historia jurisdiccional, de forma clara, comprensible y sistemática. Antes de esta obra, el ministro Alberto Pérez Dayán ya había aportado importantes trabajos al patrimonio jurídico nacional. Entre ellos, destaca la Ley de Amparo y su jurisprudencia y Teoría General del Acto Administrativo, además de múltiples artículos académicos. No obstante, la Suprema Corte, Historia y Testimonio, ocupa un lugar singular en una producción intelectual. Es un libro que articula análisis histórico, reflexión jurídica y experiencia directa. Su contenido no es meramente descriptivo, es interpretativo, crítico y sobre todo profundamente cívico. Esta obra nace del entendimiento de que la Suprema Corte no es solo un órgano jurídico, sino un pilar democrático. Un espacio en el que definen los límites del poder y se garantiza la vigencia de los derechos. Esta visión se expresa con claridad desde las primeras páginas de la Suprema Corte, Historia y Testimonio. El ministro Alberto Pérez Dayán parte de una idea medular: debatir abierta y públicamente sobre la judicatura es útil, necesario y propio de sociedades cívicamente maduras. El libro subraya que la discusión seria y respetable sobre las decisiones de los tribunales es síntoma de salud democrática. Una ciudadanía informada cuestiona, analiza y reflexiona, no ataca ni desinforma. Y aquí reside uno de los aportes centrales del texto, la advertencia contundente de que, con preocupante frecuencia, la crítica al Poder Judicial en muchos países, incluido el nuestro, se ha visto reemplazada por discursos de desinformación, ataques personales o intentos deliberados por debilitar su credibilidad. Esta obra afirma algo claro, directo y profundamente verdadero. Cuanto más incomode una corte al gobierno, más atacada es. Esta frase, sustentada en la experiencia institucional del autor, resume un fenómeno mundial. Los tribunales constitucionales suelen enfrentarse a embates cuando sus decisiones limitan abusos de poder o rectifican actos contrarios al orden constitucional. Desde esa perspectiva, el libro se convierte en un llamado urgente a defender la independencia judicial, entendida no como un privilegio corporativo, sino como una garantía ciudadana. Con esa premisa, la Suprema Corte, Historia y Testimonio emprende un recorrido fascinante por las distintas épocas del máximo tribunal de México, desde su fundación en 1825 hasta la actualidad. La obra narra, con orden sistemático, cada etapa de la institución, sus reorganizaciones, sus momentos de crisis, sus periodos de esplendor y sus transformaciones doctrinales. Pero más allá de describir estructuras o cambios normativos, el libro se concentra en lo que realmente define a un tribunal constitucional: sus decisiones. A lo largo de sus capítulos, el autor explica casos emblemáticos que marcaron la vida jurídica nacional, resoluciones que delinearon competencias gubernamentales, definieron derechos fundamentales, limitaron el ejercicio del poder y fortalecieron los contrapesos institucionales que caracterizan a un Estado democrático. Cada caso se presenta con claridad, contexto y un hilo narrativo accesible, permitiendo que el lector comprenda no solo el resultado, sino también la trascendencia histórica de las resoluciones. Este libro no podría haberse escrito sin la experiencia directa del autor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Pérez Dayán ingresó al Poder Judicial como juez de distrito en Yucatán. Pasó por diversos tribunales colegiados y finalmente fue designado por el Senado de la República como ministro de la Suprema Corte en 2012, donde integró y presidió la segunda sala en 2 periodos distintos. Desde esa posición, el ministro Alberto Pérez Dayán vivió momentos trascendentes para la vida nacional y fue testigo de cambios políticos, sociales y constitucionales significativos. Su retiro en septiembre de 2025 dejó un legado de independencia, claridad jurídica y decoro institucional.
Es desde esta vivencia que el libro adquiere un valor agregado, porque no solo explica la historia de la Corte, da testimonio de ella, y un testimonio ofrecido por alguien que no solo conoce los pasillos y secciones del tribunal, sino que también encarnó sus mejores valores. Hablar del ministro Alberto Pérez Dayán sin mencionar su postura sobre la reforma al Poder Judicial sería omitir un capítulo esencial de su trayectoria ética. En un momento en que distintas fuerzas políticas presionaban abiertamente para modificar la estructura del sistema judicial, el ministro mantuvo una postura firme, razonada y profundamente ética, en defensa de la independencia judicial. No cedió ante las presiones ni se dejó influir por intereses coyunturales. Su posición fue clara: cualquier reforma debe fortalecer, no debilitar. Los contrapesos democráticos deben mejorar la justicia, no subordinarla al poder político. Su valentía se manifestó en sus declaraciones públicas, en sus intervenciones institucionales y en el ejemplo personal de quien comprende que callar ante la injusticia también es una forma de injusticia. Su firmeza no fue confrontación, fue congruencia. No fue resistencia personal, fue defensa institucional. En tiempos de incertidumbre, su voz significó certeza. En tiempos de presión, significó dignidad. Y hoy, esa postura refleja también el espíritu de este libro, que reivindica la importancia de una corte libre, fuerte y respetada. Más allá de la teoría, las sentencias, las aulas y las páginas de este libro, el ministro Pérez Dayán ha dejado una huella profunda en quienes han tenido el privilegio de conocerlo, como yo. Quienes trabajaron con él destacan su trato respetuoso, su disposición, el diálogo, su disciplina y sobre todo su calidad humana. Este libro no solo muestra al jurista, muestra al ser humano que ha dedicado su vida entera al derecho con modestia, con pasión y con compromiso. Las reflexiones que ofrece no están escritas desde la comodidad del retiro, sino desde la responsabilidad cívica de quien sabe que el conocimiento debe compartirse y que la memoria institucional debe preservarse. Hoy celebramos una obra que no es únicamente un libro, es un legado. En la Suprema Corte, Historia y Testimonio, el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán nos entrega una pieza que combina historia, doctrina, testimonio y reflexión. Una obra que nos invita a debatir con inteligencia, a defender la independencia judicial y a comprender la enorme responsabilidad que recae sobre el máximo tribunal de nuestro país. Esta obra es también un recordatorio de que la justicia no es una abstracción, sino una construcción diaria que requiere instituciones fuertes, profesionales íntegros y ciudadanos informados. Y en esa tarea, la Suprema Corte, Historia y Testimonio, ocupa un lugar central. Señoras y señores, honremos el libro, honremos su contenido y honremos también la trayectoria del hombre que lo escribe. El ministro Alberto Pérez Dayán ha servido a México con dignidad, valentía y sabiduría. Y hoy, mediante esta obra, continúa sirviendo al país al fortalecer su memoria, su entendimiento jurídico y su defensa del Estado de Derecho. Invito a todos los presentes a brindar un aplauso profundo y respetuoso y agradecido al autor de la Suprema Corte Historia y Testimonio por su legado, por su ejemplo y por la enorme aportación que este libro representa para nuestra nación. Quiero hacer mención de la distinguida presencia del maestro Javier Jiménez Gutiérrez, vicepresidente del Consejo Directivo de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía. Maestro, un gusto. Por supuesto, tomar asiento, por favor, aquí, será un honor, por favor. Y también nos acompaña el maestro Carlos Ramón Campos Chávez, consejero también del Consejo Directivo. A continuación, enseguida de la presentación del libro, hará uso de la voz propiamente el magistrado Luis Fernando Angulo Jacobo. Él ha tenido la oportunidad de ser secretario general de la presidencia del Consejo de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como secretario ejecutivo de vigilancia del Consejo de la Judicatura. Maestro, por favor, en uso de la voz, si es tan amable.
Muchísimas gracias. Donde no hay libros, no hay historia. Donde no hay historia, no hay derecho. Eduardo García Maínez. Esta cita es exactamente aplicable en la presentación de un libro que relata en forma muy didáctica acontecimientos sociales y políticos de nuestro país, así como la forma en que dichos acontecimientos trascendieron en nuestro sistema jurídico. Nos permite comprender lo mucho que hicieron los que nos antecedieron para que los ciudadanos tuvieran la posibilidad de defenderse contra de actos abusivos de la autoridad. Esta obra además es oportuna, ya que nos aporta la memoria suficiente de la evolución del derecho en México, lo cual es indispensable para comprender el cambio de paradigma que implicó la reforma constitucional del año pasado, que regresó a un sistema de designación de ministros, magistrados y jueces que se había superado hace ya casi un siglo, y analizar también si este cambio es adecuado o no. Muy buenas tardes, saludo con gran respeto y reconocimiento a los brillantes participantes que intervienen en este evento. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes en esta aula magna José Vasconcelos, al Centro Nacional de las Artes, a su director, y en forma muy especial a Cristina Vizcaíno Díaz, presidenta de la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, AC, y por supuesto a nuestro apreciado autor, por la invitación a presentar su extraordinaria obra titulada La Suprema Corte, Historia y Testimonio, que edita la prestigiada editorial Tirán lo Blanc. Esta obra recorre la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y destaca su desarrollo paso a paso. Nos recuerda que la defensa de los derechos en México ha sido un trayecto arduo y costoso, y que la integridad y la tradición jurídica de la nación se ha forjado a través de los años con muchos altibajos. Nuestro autor, como ya se destacó anteriormente, es un juzgador de carrera, juez, magistrado y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de autor de destacados libros sobre el amparo y los actos administrativos. Es decir, es toda una autoridad en el conocimiento del desarrollo de los tribunales en nuestro país. Actualmente en retiro, después de casi 13 años en el cargo de ministro y 25 en total como juzgador federal, fue un protagonista del desarrollo de la línea jurisprudencial de la Suprema Corte, por lo que resulta muy valioso que ponga al alcance de la comunidad jurídica esta magnífica obra, que fue escrita en forma muy didáctica y clara, detalla los distintos momentos sociales y políticos que vivió nuestro país a partir de su declaración de independencia hasta nuestros días, y cómo esos movimientos sociales y políticos repercutieron en la función judicial y en la protección de derechos. El libro consta de dos grandes apartados, el primero sobre la historia de nuestro máximo tribunal desde 1814 a la fecha, y un segundo apartado en que el autor aborda una serie de casos, precedentes jurisprudenciales sumamente relevantes en el fortalecimiento del respeto a los derechos fundamentales y al Estado constitucional y democrático, que logró su mayor desempeño, desde mi punto de vista, en las novena, décima y 11ª épocas, dos de ellas que integró nuestro autor. En cuanto a la historia de la Suprema Corte, me gustaría compartirles algunas referencias muy relevantes que destaca el autor y que nos permiten hacer un corte de caja de dónde nos encontramos actualmente en cuanto a la protección de derechos fundamentales. El libro destaca que desde el Decreto Constitucional de 1814 se determinó la creación del Supremo Tribunal de Justicia, que reemplazaría a las audiencias territoriales. El 7 de marzo de 1815 se instaló el depositario del Poder Judicial de la Nación en la sede histórica de Ario de Rosales, siendo el primer antecedente de lo que hoy es nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya como México independiente, la Constitución de 1824 dispuso que el Poder Judicial de la Federación radicaría en una Corte Suprema de Justicia en los tribunales de circuito y juzgados de distrito. El autor hace un recuento muy puntual a partir de entonces, tanto de la conformación de la Corte como de la forma de designación de sus miembros, de lo que resulta de algunas cosas lo siguiente. La conformación de la Corte y su designación obedeció mucho al interés del Ejecutivo de ejercer un poder centralizado o no. Desde un inicio se concibió la Corte como un elemento indispensable en la construcción de un sistema de pesos y contrapesos para regular la división de poderes para el debido cumplimiento de la Constitución y la protección de los derechos que contiene. Un medio de control indispensable para la protección de derechos lo constituyó nuestro juicio de amparo orgullosamente mexicano.
El autor analiza la Constitución de 1824, de la cual concluye que la Corte se convirtió en un verdadero Tribunal Supremo de la Nación, aun cuando no se le confirió la tarea de defender la Constitución, pues contaba con legitimación para pedir al Supremo Poder Constitucional la anulación de leyes, decretos y actos de los otros poderes, pero no tenía facultades para declarar ella misma su nulidad. Respecto a la Constitución de 1857, señala que reorganiza el país bajo el concepto de soberanía nacional, recoge relevancia al principio de separación de poderes y en el acta de reformas retoma el juicio de amparo. El autor destaca que en la guerra de reforma fue imposible el funcionamiento regular de la administración de justicia, así como que en el porfiriato y la Revolución Mexicana, el máximo tribunal mexicano perdió su vocación de contrapeso independiente en la medida que se acopló de manera desmedida al régimen imperante e incluso en 1914 dejó de funcionar. Ya en la Constitución de 1917 se precisaron elementos que mejoraban la función judicial, se optó por incorporar el principio de inamovilidad de los ministros y se eliminó como forma de designación de estos el voto popular. Se fortaleció la figura de la suspensión y se diferenció el amparo en las vías directa e indirecta, es decir, tuvo una clara intención de ampliar el alcance del medio de defensa. Con la llegada al poder del presidente Cárdenas, se emitió el decreto de 15 de diciembre de 1934, en el que se determinó el cese de la totalidad de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito, tal como aconteció en fechas recientes en nuestro país. Las posteriores reformas constitucionales fueron más bien orgánicas, pero cabe resaltar la reforma de 1987, impulsada por Miguel de la Madrid Hurtado, que fortaleció el sistema de justicia federal en tanto reservó a los tribunales colegiados los temas de legalidad y a la Suprema Corte de Justicia los de constitucionalidad, dotando además de facultades a esta para organizar los circuitos judiciales, lo que implicaba una gran carga administrativa, que era dotar de recursos materiales humanos a los juzgados de distrito y tribunales, designar y escribir a sus titulares, entre muchas otras tareas. Cabe hacer mención especial de la reforma de 1994, de la cual el autor da cuenta puntualmente y que concluye que la reforma dotó de manera definitiva a la Suprema Corte de las competencias necesarias para ser consideradas un verdadero y auténtico Tribunal Constitucional. Desde mi punto de vista, con esta reforma inició la etapa más destacada de nuestro Poder Judicial de la Federación. Y como anécdota personal, me permito compartirles que en la novena época ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es el 16 de agosto de 2000, y recuerdo que mi jefe, el señor ministro Juan Silva Mesa, comentó en ese momento que se estaba jugando la legitimidad de la Suprema Corte, porque fallaría en una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados contra el presidente de la República, relativa a la negativa de proporcionar una información solicitada a la Secretaría de Hacienda por el tema de FOBAPROA, y en caso de que el presidente de la República se negara a acatar la sentencia, ello dejaría clara la falta de eficacia de los fallos que se emitieran en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se promovían para resolver conflictos políticos entre autoridades. Exactamente una hora después de fallarse la controversia, el secretario de Hacienda informó a los medios de comunicación que había recibido instrucciones del presidente Zedillo de que se cumpliera de manera inmediata el fallo. Esta muestra de respeto a la autonomía e independencia judicial legitimó a la Suprema Corte y al Poder Judicial de la Federación en general y dio pie al importante desarrollo de una línea jurisprudencial pro derechos humanos y tendente a fortalecer la democracia, con especial énfasis en la división de poderes. El autor señala también los pormenores de la reforma constitucional de 2024, que llevó al cese de la totalidad de ministros, magistrados y jueces, con la finalidad de que estos cargos sean ocupados por personas electas popularmente. Esto elimina la exigencia de un perfil de juzgador con conocimientos técnicos y experiencia, lo que las reformas previas vieron como indispensable para lograr un desempeño eficiente en la difícil tarea de juzgar. Como ven, la primera parte del libro contiene un repaso muy rico e interesante del diseño organizacional del Poder Judicial de la Federación, específicamente de la Suprema Corte, a partir de un análisis histórico, lo que lo vuelve de estudio obligado para todo aquel que quiera entender el desempeño de los sistemas jurídicos y la situación que se vive en nuestro país respecto de este tema.
Y en cuanto hace el segundo apartado, el autor da cuenta de los precedentes más relevantes desde 1868 a la fecha, que como el propio autor señala, muestran que la Suprema Corte constituyó un enorme legado jurisprudencial que orienta y vincula al resto de los tribunales de la Federación, cuya función primordial es el conocimiento del enjuiciamiento ordinario de la naturaleza federal, así como el cumplimiento de sus obligaciones como órgano de control constitucional. En conclusión, el libro que hoy se presenta nos aporta una radiografía muy clara de cómo nuestro país ha evolucionado social y políticamente a través de las distintas etapas de la historia y cómo esto llevó a reformas constitucionales que fueron delineando nuestro sistema judicial. Les agradezco mucho la atención y felicito muy cumplidamente al autor por tan importante obra. A continuación también, para hacer su voz, el magistrado en retiro Isidro Manuel Muñoz Acevedo. Quiero referir que él ha sido magistrado de circuito, pero también secretario de estudio y cuenta del ministro en retiro Alberto Pérez Dayán. Y quién mejor que platicarnos acerca de esos momentos que compartieron labor. Por favor, magistrado. Muchas gracias. Es verdaderamente un honor estar en esta mesa. Luis Fernando, María, ministro Alberto Pérez Dayán, Cristina. Siempre leer la obra de una persona juzgadora es interesante. Cuando además esa persona juzgadora tuvo la oportunidad de estar en un tribunal constitucional, nos brinda una visión única, privilegiada, acerca de la justicia. Y esto lo podemos ver en otras obras, la de Lord Bingham, la de Gustavo Zagrebelsky, la de Aaron Barak, la de Justice Breyer, la de Justice Rehnquist, que por cierto se llama casi igual de Supreme Court, y que el ministro y un servidor tuvimos la oportunidad de dialogar sobre esa obra. Y creo que es importante decir que, a diferencia de muchas otras obras escritas por jueces de tribunales constitucionales, esta no es una biografía del autor como juez constitucional, es una reflexión que hace un juez constitucional sobre el Tribunal Constitucional. Y también, a diferencia de muchas otras obras, contiene, me parece, pocos juicios de valor. Es decir, lo que le deja es que el lector llegue a sus propias reflexiones sobre el papel de la Suprema Corte. Nos da los instrumentos para formarnos nuestro propio juicio acerca de este Tribunal Constitucional. Como decía, o parafraseando a Voltaire en su Tratado de la Tolerancia, los lectores atentos que se comunican con sus pensamientos a menudo llegan más lejos que el propio autor. Y justamente yo me quiero referir a la parte no de testimonio, que es la parte jurisprudencial, es decir, los casos que el autor consideró más relevantes en la historia de la Suprema Corte. Sí debo decir que este libro, igual que la trayectoria del ministro Pérez Dayán, está exenta de protagonismos. No pretende él ser el protagonista ni siquiera de su propia obra. Y en la parte de la historia, recuerdo la premisa que hacía Krause en su Siglo de Caudillos, la premisa de Tomás Carlyle. O sea, la historia es la biografía de los grandes hombres. Y si tomáramos por acertada esta premisa de Tomás Carlyle, decía Krause, México tal vez sería el país más carliliano de todos. Desde luego, la historia mexicana se ha llevado por caudillos y después por presidentes con un poder exacerbado. Y justamente me parece que esto nos alecciona también esta obra. Es decir, la historia de la Suprema Corte no es propiamente, o no se narra, que por cierto lo hace de manera elocuente, fácil, el autor, pero no se narra a partir de sus
precedentes, históricamente hablando, aunque sí se tocan algunos importantes, como el caso Vega, sino la metodología es acorde con esta visión carliliana. Es decir, cómo el presidente impactó en el Poder Judicial y en la Suprema Corte. Desde luego hay cambios constitucionales, pero también promovidos por el propio Ejecutivo. Entonces, a diferencia de lo que podemos, digamos, reflexionar, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla de la historia de la Suprema Corte, se habla de la Corte de Marshall, la Corte de Warren, la Corte de Rehnquist. Y cuando vemos el caso mexicano, tenemos que hablar de la Corte de Juárez, de Porfirio Díaz, de Cárdenas, etc. Entonces, lo evidente de la historia de la Corte, y me parece que esta es una de las lecciones que da esta obra, es la identificación del poder político con el poder judicial. Y la historia trató de hacer un tipo de lucha o progreso precisamente para hacer esa separación del poder político del poder judicial. Que esta separación de poderes que estaba consagrada en nuestras distintas constituciones no fuera meramente formal, sino también en los hechos. Y es justamente como lo menciona el magistrado, es hasta 1994 cuando empezamos a pensar en una Suprema Corte, en un poder judicial independiente, pero también con profesionalización. Y esto, leyendo a Álvaro de Ors, decía, bueno, profesionalización del Poder Judicial implica prudencia, implica justicia, la jurisprudencia, ¿no? La primera, la prudencia, es tener una gran pasión, un gran anhelo por hacer justicia en el caso concreto. Pero de nada nos sirve si somos incompetentes en la materia jurídica. Es como un doctor que tuviera un anhelo ferviente de curar y diagnosticar, pero carece de los conocimientos. Entonces no basta la prudencia. Y la justicia es precisamente el tener la erudición en materia jurídica y, a pesar de ello, rechazarse o rechazar a juzgar bien. Necesitamos de ambas. Y creo que la carrera judicial era una vía magnífica, no solo para dotar de esta parte de profesionalización, sino que encarnaba ya ciertos valores con los que se llegaba, desde luego, a este servicio. Y entonces, a partir de 1994 y la otra gran reforma que se establece en esta obra, que es la de 2011, empieza a despegar el Poder Judicial. Y parece que llegamos a la mitología de Ícaro. Mientras más despega el Poder Judicial, acaba por desplomarse. Es decir, vimos la fragilidad de nuestras instituciones. Lo fácil que es, de un plumazo, hacer, como bien lo mencionaba el magistrado, un regreso de un siglo a lo que es la independencia judicial y la profesionalización de nuestras personas juzgadoras. Y desde luego quiero hacer aquí alusión a la página 114 de la obra. Dice el autor: estos cambios, los de reforma constitucional de 1994, en mi particular apreciación, marcaron el extenso y exitoso camino de un tribunal constitucional exigido al límite de sus competencias 25 años después, lo cual, de algún modo, produjo su propio desenlace actual. Es decir, esta separación que se trató de hacer el poder político, el poder judicial, acaba nuevamente por, digamos, destruir la independencia judicial. Y entonces aquí sí quiero hacer una propia reflexión acerca de estas lecciones históricas. Decía Gustavo Zagrebelsky que cuando analizamos la historia del derecho, sobre todo constitucional, tenemos que tener en cuenta que es de alguna forma lineal, ¿no? Miramos al futuro teniendo en cuenta el pasado. El patrimonio constitucional que merece la pena no solo salvaguardar,
sino enriquecer. Y las exigencias del futuro puntualizan al pasado. O en palabras recientes de Irene Vallejo, en esta estupenda obra de El infinito en un junco, cuanto más sensata y perspicaz sea nuestra comprensión de la historia, más seremos capaces de proteger aquello que valoramos. Y insisto, ¿cuál es la lección que me deja esta gran obra en la parte histórica? ¿Dónde estamos parados? Que la regla histórica es la identificación, insisto, del poder político con el poder judicial. La regla histórica ha sido que la Suprema Corte ha tendido a legitimar las decisiones del poder ejecutivo. Lo que ha marcado la agenda de la Corte rara vez han sido propiamente criterios jurisdiccionales, sino la agenda política, en distintos presidentes, unos mucho más que otros. Y entonces la excepción, lo raro, ha sido que la Suprema Corte atienda agendas que tienen que ver con el Estado de Derecho y con, sobre todo, la protección de los derechos humanos. Que no sean las prioridades del Ejecutivo, que por el contrario, limiten el poder del Ejecutivo. Y este libro, me parece, valiosamente lo refleja de manera estupenda. Ya para terminar, quisiera decir algo. No viene en la obra, pero me parece que lo refleja muy bien. Gargarella decía, en Latinoamérica copiamos el sistema y la Constitución norteamericana. Fue nuestra base. Un pensamiento liberal fijado en la separación de poderes, el check and balance. El problema es que en Latinoamérica, creo que lo refleja muy bien esta obra, en el caso mexicano, es que abrazamos y rechazamos la división de poder. Y parece que ahorita, a partir de 1994 hasta la fecha, cuando iban bien las cosas, hay una fuerza que vuelve a regresar al Poder Judicial al lugar de origen. Es decir, a ser complaciente con el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el reto que tenemos hoy en día, sobre todo aquellos que seguimos en la función jurisdiccional? Pues precisamente entender que el derecho no es política, pero la política siempre debe estar subordinada al derecho. La política debe operar con permiso de la Constitución y el derecho, y no la Constitución y el derecho con permiso de la política. La Constitución es un patrimonio riquísimo que no le pertenece a 36 millones de votantes. Le pertenece a los más de 132 millones de mexicanas y mexicanos. Y también a las generaciones pasadas, que han luchado por contar con una verdadera independencia judicial. Eso es lo que da legitimidad a la función judicial. Y finalmente acabo con otra reflexión de esta obra. La legitimidad del Poder Judicial no tiene que estar vinculada con un apoyo popular de naturaleza electoral, sino más bien con el reconocimiento de que las sentencias que éste dicta son congruentes, razonables y consistentes con el orden jurídico y hacen respetar los derechos que otorgan las normas. Esa, además, creo que ha sido una legitimidad que siempre encarnó en su carrera el autor, y del cual tuve el privilegio de ver de carne y hueso durante años, y creo que esa es la labor que nos toca a todos aquellos que estamos insatisfechos por este regreso al pasado, y siendo cíclica la historia, queremos volver a una reforma como la de 1994, una verdadera reforma que toque a fiscalías, que atienda a la justicia cotidiana y que tienda a ampliar las puertas de la justicia y a entender que no podemos concebir un Estado mexicano en donde no haya limitaciones al poder más las que así le acomoden. Muchas gracias y felicidades a todos. Quiero anunciar también la distinguida presencia en este evento de presentación del libro al ingeniero Javier Jiménez Espruy, bienvenido, distinguido ingeniero, al ingeniero Guillermo Ramírez Vivanco, al ingeniero Gerardo Fernando Ramos. Muchas gracias.
presencia. Y bueno, esta obra, La Suprema Corte, Historia y Testimonio, obviamente es editada de una gran editorial, Tirano Blanche. Y para el efecto quiero darle el uso de la voz a la doctora María Gerlich León, directora precisamente de Tirano Blanche. Bienvenida. Pues, muy buenas tardes a todos y gracias en primer lugar por su presencia esta tarde. También me gustaría hacer unos breves agradecimientos, pero que son pues realmente genuinos. En primer lugar, pues a la Orden Mexicana, al Colegio de Abogados, por convocar, organizar el evento. Estoy segura de que vamos a trabajar mucho. Se están posicionando realmente como una gran asociación profesional y nosotros, como grupo editorial, queremos también estar presentes con estas iniciativas desde pues, la abogacía. Entonces, estoy verdaderamente contenta de participar en un evento organizado por la Orden Mexicana. También al Centro Nacional de Artes, no conocía este recinto, esta institución, y estoy realmente sorprendida. Desde luego que quiero volver, y a su director que nos ha acompañado. Y por supuesto a nuestro autor, el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, que pues en realidad hoy se trata de él y del libro que pues, tuvo la generosidad de publicar con Tirano Blanche. Permítanme, porque ya ambos magistrados nos han regalado algunas reflexiones sobre dónde se ubica el libro, ¿no? Dentro de la historia jurídica mexicana. Entonces yo me voy a centrar un poco más en lo que creo que aporta este libro a la doctrina jurídica o a la literatura jurídica, en un momento muy especial, porque si ustedes se fijan, este libro se publicó en junio del 2025, cuando se terminó de imprimir. El autor escribió su presentación en mayo del 2025, es decir, estamos hablando de hace pocos meses. Sin embargo, con todo lo acontecido, pues parece que estamos hablando de mucho más tiempo, porque parece que estamos narrando este libro como un tiempo que ya pasó y que parece que nunca va a volver, pero sin embargo creo que esta es la función de este libro. El autor, ustedes podrán ver que el libro se divide en dos grandes partes que vienen anunciadas desde el título: historia y testimonio. En la primera parte, un poco más histórica, el ministro lo que hace, iba a decir intenta, pero no lo logra, lo que hace es explicar cuál ha sido el andamiaje histórico para que la Corte como institución llegase a ser lo que era antes de la reforma del 2024, ¿no? Qué tensiones, que por cierto ha explicado muy bien el magistrado, entre poder político, poder jurídico, poderes fácticos, probablemente fueron empujando las sucesivas reformas hasta llegar a una Corte como se tenía antes de la reforma que se implementó recientemente, ¿no? Probablemente muy mejorable y con muchos aspectos y áreas de oportunidades, pero pues era una Corte que tenía las características que se describen en la obra, ¿no? Y en este sentido, el libro también es una especie como de entrega-recepción de cómo era la institución, cómo es ahora y qué es cuáles son los puntos de comparación, ¿no? Y en la segunda parte, que el autor pues denominó más bien testimonio, pero no quiero que se queden con la idea de que son anécdotas de los pasillos, sino más bien el autor, como buen juez, habla a través de sus sentencias, ¿no? Entonces, o dicen que así tienen que hablar los jueces, en la mayoría en la tradición jurídica así se dice, que los jueces no tienen por qué estar en entrevistas o en otros ámbitos, sino tienen que hablar no solo, pero principalmente por sus resoluciones judiciales. Bueno, pues en esta segunda parte de testimonio, el autor ha seleccionado algunos de los casos relevantes en los que participó pues como actor activo, como actor principal, como juzgador, principalmente como ministro de la Corte, y no simplemente los enumera o los describe, sino que detalla en un ejercicio aquí creo que bastante original,
por qué se adoptaron las decisiones, cuál fue su razonamiento como juez constitucional, como ministro de la Corte, para llegar a esas conclusiones jurídicas, cuáles eran las problemáticas a las cuales se enfrentaba en esa situación y demás, ¿no? Entonces creo que con esta segunda parte terminamos de, digamos, cuadrar el círculo, porque no solamente entendemos con este libro, digamos, la Corte como institución histórica o como producto de una serie de reformas y procesos históricos y producto pues de la reforma del 94, ¿no? Sino que también vemos cómo en lo sustancial se podían tomar las decisiones en cada una de las ponencias, en cada una de las salas y finalmente pues en el pleno, ¿no? Hay casos de varias materias, por supuesto, de las que más revisaba el autor, algunas bastante conocidas y otras no tanto. Y esto pues lo digo como anécdota. Cuando el ministro me recibió en la Corte, justo en la primavera de este año, pues algunas me las explico pues en primera persona. No eran casos tan conocidos, ¿no? Ni tan polémicos, pero creo que justo ese es el valor también de esta segunda parte y del libro. Entonces, estamos realmente agradecidos por haberlo podido publicar. También creo que es un libro físicamente bonito. Les tengo que decir que el ministro tuvo varias ideas muy concretas de cómo quería, digamos, que terminase siendo el libro más allá de su contenido, y pues la verdad es que le hicimos caso, intentamos cumplir con sus expectativas y el resultado es que la verdad es una edición que a mí en lo personal me parece muy, muy solemne, muy bonita, y que creo que sí va a cumplir la función de ser pues un documento, o sea, un libro que documente, más bien, mejor dicho, que se entregó, digamos, en el verano del 2025, ¿no? Y quizá valga la pena hacer este mismo ejercicio cuando pasen unos años después de la reforma y tener un punto, pues, de comparación. Entonces, pues, simplemente agradecerles a todos su presencia de nuevo, a las organizaciones convocantes y anfitrionas, y a los demás colegas que han estado interviniendo esta tarde, y por supuesto a nuestro autor, el ministro en retiro, Alberto Pérez Dayan, que por cierto vamos a presentar la obra este domingo en la FIL Guadalajara. Si van a estar por allí, nos vemos el domingo a las 4 de la tarde. No recuerdo ahora el salón, pero lo podrán consultar en el programa. Así que bueno, nuestra intención es seguir dándole mucha difusión a este libro, y espero que les guste mucho. Gracias. Por supuesto, llegó el momento de escuchar al autor de este libro, al distinguido y siempre querido ministro de retiro, Alberto Pérez Dayan. Por favor. Muchas gracias. Diré mi exposición en tres segmentos. El primero, el de los agradecimientos. Este comienza con todos quienes están aquí acompañándonos. Estén absolutamente seguros que todos y cada uno de ustedes llevan una parte en su corazón de mi vida. También a la Orden Mexicana, el Colegio de la Abogacía, a través de su presidenta, por organizar este evento que mucho me satisface, y al Centro Nacional de las Artes por darnos la oportunidad de usar sus instalaciones. En una segunda parte hablaré sobre 4 reflexiones. La primera, absolutamente personal. He participado en algunas otras presentaciones de libros. Sin embargo, en esta particularmente me siento inexperto. Nunca había participado en una en la que se presentara un libro mío. ¿Será porque nunca había escrito uno? No, ya dieron cuenta que había otros 2, pero por una u otra razón nunca se presentaron. Se dieron por puestos, no hubo que presentarlos. Una segunda que es importante compartir con ustedes: cuando se alcanzaron los 50 años de una obra de Mario Vargas Llosa, premio Nobel,
Conversación en la Catedral, una de las primeras hojas de su edición a los 50 años decía que si él hubiera de rescatar del fuego todas sus obras, la única que rescataría, o la primera, o la que alcanzaría a rescatar, era precisamente Conversación en la Catedral. Eso me llevó a buscar la oportunidad de que él, junto con otros compañeros de la corte, tuviéramos la oportunidad de desayunar con él y platicar sobre su experiencia como escritor, y entre otras, pues nos explicara por qué Conversación en la Catedral tenía esa particular característica que sería a la que él rescataría en caso de que se quemaran todas. Ya entrando en la plática, habíamos convenido que él bajaría a desayunar a las 9 de la mañana, llegó a las 10:15, pero creo que un premio Nobel puede darse ciertas licencias. Y en ello, lo primero que surgió es, cierto, Conversación en la Catedral, 50 años, ahí está, y el cuestionamiento a él fue: maestro, y cuando usted lee sus obras, o Mario, cuando lees tus obras, ¿qué piensas? Y dijo: Alberto, has tocado un tema fundamental, yo nunca leo mis obras, nunca he leído una obra mía. La sorpresa de todos, éramos alrededor de 20. Bueno, vaya, si usted tú alcanzaste el premio Nobel, ¿no has leído tus propias novelas? Dijo: no, las empiezo a leer y me molesto porque escribo muy mal. Una vez que leo un espacio puedo entender que quizá lo pude haber dicho mejor. No puedo entender que tenga yo tantas fallas, tantas cosas, sin embargo, pues ahí está. Por eso no las leo. Yo estoy absolutamente seguro que cuando lea la mía diré lo mismo. Me sucedía con las sentencias. Cuando ella decía cómo pude haber escrito eso. Bueno, eso me comentó Mario Vargas. Yo primero, antes que nada, se lo agradecí por la sinceridad con la que habló. Insistió en que hay ocasiones en que sí se veía obligado, ahora ya no, a leer ciertos capítulos completos, en la medida en que los traductores no entienden muy claramente lo que buscó decir, y se obligaba a leer eso para tratar de informarles lo que tendrían que transmitir al hacer una traducción en lenguajes completamente extraños para nosotros. Una tercera reflexión llegaría en la intervención de todos y quienes aquí participaron. Las excelentes participaciones que tuvieron son absolutamente de ellos. Estoy convencido que el libro no se las inspiró, es su propia manera de expresar y su conocimiento sobre las cosas las que hizo decir cosas tan bonitas que no creo que se descubran aquí. Y una última, me viene de la intervención de mi editora, en donde dijo: los jueces hablan por sus sentencias. Esperamos que con estos cambios los jueces no terminen hablando a través de sus libros. Espero que las sentencias sigan siendo tan valiosas como las que se tuvieron, ¿verdad? Una vez agotado el capítulo de las reflexiones, pasaré a la materia propia de este documento. Efectivamente, se divide en dos: historia y testimonio. Trata de ser una relatoría bastante neutral, lo suficientemente clara, pero lo principal es que trata de ser didáctica. Y dentro de los capítulos más interesantes de la historia, quiero compartir con ustedes alguna que generó mucha reflexión aquí también. La Constitución de 1917, como todos sabemos, siguiendo un modelo constitucional estadounidense, estableció el ejercicio del poder a través de tres distintas ramas de él. Una de ellas el judicial, y en el judicial, en la Constitución se estableció que los 11 ministros que integrarían a la Suprema Corte serían electos de manera indirecta. Esto es, las legislaturas de los estados harían una propuesta de una sola persona al Congreso General, es decir, las dos cámaras, quienes en esa reunión, por mayoría absoluta de votos, elegirían a 11 de los propuestos. En cuanto a la duración de los ministros en
en esa primera disposición de la Constitución era: durarán 2 años en su cargo, en tanto estos serán propuestos inicialmente por el presidente de la República, en este caso Carranza. Una vez pasados esos 2 años, vendrá sí ya el sistema de las propuestas, y ahí entonces los elegidos durarán 4 años, ya con esto serían 6. Y una vez que transcurran esos 6, los que sean ratificados se quedarán allí por todo el tiempo. Esto es, la conformación de la Corte era producto de la propuesta de las legislaturas de los estados, recibidas por el Congreso de la Unión, aprobadas por mayoría absoluta, por 4 años. Y inicialmente por los 2 años eran del presidente, los siguientes 4 eran de los que vinieran y se elegían, y los que sobrevivieran o se volvieran a postular por las legislaturas se convertirían en inamovibles. Recuerden que la Constitución de 17, más allá de que se promulgó un 1 de junio, no tuvo una vigencia inmediata, no era aplicable, había una gran desestabilidad en nuestro país. De manera que si podemos situar algún cierto momento en que hubiera un ejercicio de gobierno formal, pues no es sino hasta el 20 que Obregón tranquiliza todas las expresiones de la revolución, suma y gobierna por 4 años. En esos 4 años no se siente contento con el sistema que la Constitución le da para los ministros. Procura una reforma en el ánimo de poder decir que sea el presidente el que los proponga y el Senado el que los apruebe. Perdón, que sea el presidente el que los nombre y el Senado el que los ratifique. Pero no la logra consolidar. Pasan sus 4 años, llega inmediatamente Calles, ejerce el poder Calles, y Obregón le convence de la necesidad de hacer cambios constitucionales que le permitan, sí, en este caso a Obregón, buscar la reelección, aunque no estaba muy de acuerdo Calles, pero que también este nuevo periodo de ejercicio del gobierno fuera por 6 años. Entre otras, también sugiere las reformas constitucionales que llevaran a tener ministros nombrados por el Ejecutivo y confirmados por el Senado. La fuerza de Obregón seguía siendo enorme, a pesar de la que también había logrado consolidar Calles. Efectivamente, aun cuando Calles propuso a un candidato diferente, Obregón se postula y gana las elecciones. Y al momento en que gana las elecciones, también impulsa la reforma constitucional que le permite a él nombrar a los ministros, que sube de 11 a 16, los divide en 3 salas, sujetos a ser confirmados por el Senado. Desgraciadamente para Álvaro Obregón, esto no lo pudo vivir en la medida en que es asesinado antes de llegar a ejercer el segundo cargo. Pero como la reforma constitucional ya estaba propuesta, le corresponde a Emilio Portes Gil, que es el que comienza con los 2 primeros años a partir de la terminación del gobierno de Calles, a ejercer en el cargo de presidente, y así llegan estos ministros. Transcurren estos 6 años con 3 presidentes a cargo y llega Cárdenas. Y este es el punto más importante que quería destacar, que se describe en esta obra. Cárdenas cree que la justicia no tiene el componente y el compromiso revolucionario que él imaginaba, que los conflictos de carácter agrario y laboral eran rezagados, no eran del gran interés de la judicatura. Y sobre esa base, entonces, una vez postulado y habiendo sido electo, entre sus propias propuestas surge la de siempre: cambiemos a la Corte. Ya no quiero esta Corte, quiero otra Corte. Conservamos el sistema en el que serán propuestos por el Ejecutivo, ratificados por el Senado, pero tendrán que venir más. Ya no solo serán 16, serán 20, más un presidente. Crearemos la 4ª sala, pero con una nota distintiva. En la medida en que entiende que la judicatura no capta los valores de la revolución, había que solicitar la renuncia
de los entonces 16 ministros, que ya se habían convertido en 21, de todos los magistrados y de todos los jueces de la República. Y así precisamente operó. A la llegada de Cárdenas al gobierno, una de las primeras circunstancias que sucede es que son cesados los ministros, los magistrados y los jueces, son nombrados los nuevos, desde luego con el ánimo de que la revolución corriera sobre su sangre, esto es, estuvieran perfectamente entendidos de los nuevos valores de esa revolución, y a partir de ello los propios ministros nombraran a los jueces y a los magistrados. Esto lleva un paralelismo con lo que sucedió. Muchos historiadores, no el que hizo esta obra, aunque lo podría sostener, han considerado que esto es cíclico. Parece que estamos irremediablemente condenados a que cada determinado tiempo a alguien se le ocurre hacerse de una judicatura afín a sus intereses. Hoy hay una diferencia, el componente electoral. No es una costumbre ni es una tradición de la Constitución. La forma de elegir a los ministros en el documento original de la Constitución por propuesta de las legislaturas es el que seguimos teniendo. Es una votación indirecta de los representantes de la nación, en aquel caso diputados y senadores, en este caso en el que teníamos a solo senadores. Ahora esto cambia y se lleva hasta las urnas. Yo con esto simplemente les quiero referir que son muchos los capítulos de gran interés. Se trataron de hacer de la manera más sintética, más fluida, a modo de que se pueda reconocer cuál es un patrón de comportamiento que se ha venido dando sistemáticamente en todo ello. No creo que lo que sucedió en 1994 hubiera tenido la misma connotación. Me parece que aquel cambio obedecía, sí, quizá, en el muy profundo sentimiento del presidente de hacerse una corte, quizá complaciente, más sin embargo, las facultades que le otorgó, como aquí bien se dijo, eran las que volvieron a nuestro tribunal ese garante de la constitucionalidad de nuestra nación y, en las palabras ya también aquí dichas, en el ejercicio de esa potestad al máximo en la que fue exigido, es que sembró su propia derrota. Así pasó. Pues bueno, les invito, sí, en la medida que ustedes puedan, a leer la obra. Muchos de ustedes ya la leyeron. Es un ejercicio de reflexión personal y única y exclusivamente me quedo no solo con los agradecimientos muy profundos que les he hecho, sino verdaderamente conmovido de la posibilidad, sí, de participar por primera vez en la presentación de un libro mío. No sé si lo vuelvo a hacer fuera de lo que viene de hacer la FIL, pero me siento absolutamente nervioso. Muchas gracias a todos. Quiero hacer una cordial invitación para que puedan adquirir esta obra. Se encuentra aquí en el salón adjunto. Y bueno, sin duda alguna, agradecemos mucho las palabras del ministro y advertimos dentro de esta obra un párrafo que sin duda alguna concluye todo esto y dice que esta obra, junto con la Suprema Corte de Justicia, pues sin duda alguna es rica, compleja, es imagen y al mismo tiempo reflejo de momentos relevantes en la historia de México. Por eso es que los invito a adquirirla. Y bueno, quiero hacer mención que nos honra mucho a la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, que el ministro en retiro, Alberto Pérez Dayán, sea un distinguido asociado. Y para ello quiero invitar al maestro Javier Jiménez Gutiérrez, quien es vicepresidente de nuestra Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía. Sea tan amable de entregarle el nombramiento y dirigir unas palabras, por favor, estimado vicepresidente. Juzgar, ser guardián del derecho es una función siempre importantísima, pero muchas veces ingrata. Requiere de inteligencia, requiere de conocimientos, requiere de una vocación de estudio
total, requiere de independencia de criterio, requiere de templanza y requiere de valor, de mucho valor. Valor para anteponer el derecho a la posición personal. Valor para decantarse siempre por el principio, incluso a costa de la popularidad. Y cuando yo pienso en alguna persona que simboliza estas virtudes del buen juzgador, no se me ocurre nadie mejor que el doctor Alberto Pérez Dayán. Por eso, para la Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía, una asociación que nace con el propósito de agrupar a abogados que buscan ejercer esta bella profesión en su forma más pura, pues al encontrar en el doctor Pérez Dayán un ejemplo, un modelo, alguien a quien seguir, pues se convirtió en algo verdaderamente natural. Por eso nos honró mucho que aceptara ser socio fundador honorario de nuestro colegio, y por eso me honra a mí enormemente hoy darle este reconocimiento que me permito leer. La Orden Mexicana, Colegio de la Abogacía AC, otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Pérez Dayán como socio fundador honorario de nuestro colegio. Orden, Nación y Justicia es el lema de la ONCA, y está fechado en la Ciudad de México, 29 de agosto de 2025, que fue la fecha de nuestra fundación, para dejar constancia de que desde nuestra fundación vemos al doctor Pérez Dayán como un modelo, un ejemplo, alguien a quien las nuevas generaciones de abogados deben seguir. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy para presenciar la presentación de este extraordinario libro, La Suprema Corte, Historia y Testimonio. Y bueno, siendo el día de hoy, 26 de noviembre del 2025, las 6:20 de la tarde, damos por clausurado este evento, no sin antes agradecer a quienes nos acompañaron en el Presidium, pero también a quienes han asistido desde lugares muy lejanos que tuvieron que viajar para estar aquí, la gente que nos acompaña del Poder Judicial y los ingenieros. Muchas gracias. Gracias a todos y por favor los invitamos a adquirirlo. Muchas gracias.